Preguntaré algo. ¿Tú crees toda esa tontería de Dios? Vaya, sí que sabes conquistar a tu fuente. Unos fanáticos religiosos convencieron a Leslie. Temo que se haya unido a tu culto, así que si alguien quisiera hacer una investigación sobre el cristianismo, Ah, un ataque. ya sabes, si la evidencia lleva a eso. Me parece que te has metido en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Digamos que denigras del cristianismo. ¿Cómo vivirá Leslie con el hombre que destruyó la única cosa que le da sentido a su vida? Bueno, yo debería ser el que le da ¿Y sentido. qué si Leslie tiene razón y tus teorías de la ciencia y la razón fueran incorrectas? ¿Cómo vivirías contigo mismo? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Bueno, eres periodista. Investiga. Si tu madre dice que te ama, compruébalo. ¿Dónde empezarías tú? A menos que quieras 2 años de seminario, deberías ir directo a la yugular. La fe cristiana gira en torno a la resurrección de Jesús. Si no sucedió, es un castillo de arena. En el mejor de los casos, Jesús sería un rabino incomprendido. En el peor, un lunático martirizado. Para alguien que piensa que estoy tratando de asesinar el cristianismo, ¿seguro que quieres darme esa arma? Estoy seguro de que no podrás alar el gatillo. Está bien. ¿Quién es el mayor experto en la resurrección? ¿Se levantó Cristo de entre los Doctor muertos? Gary Habermas. Debatió con Anthony Flew. Es uno de mis héroes. Está en Wisconsin, por cierto. Habrá un debate el fin de semana. ¿Wisconsin? ¿Quién iría a Wisconsin? Una escalada en la violencia pandillera, sobre todo en las comunidades de Waterfield, Lincoln Park y Englewood, mientras... Doctor Habermas, si los cristianos quieren aferrarse a su creencia de un gigante amigo imaginario cósmico, eso está bien, pero no trate de enfrentar su técnica histórica contra el torbellino de investigación académica legítima. Se ahogará. Gracias por el aviso, Dr. Singer. Pero, ¿no se da cuenta de que Gerd Ludemann, uno de los eruditos ateos más famosos del Nuevo Testamento, ahora cree que el relato más antiguo que se conoce de la resurrección se remonta a unos 2 años después de la crucifixión? Y estoy hablando de sus colegas, señor, no los míos. ¿Quiere preguntarme algo, señor Strobel? Sí, bueno, leí su libro y hay algo que me llamó la atención. ¿Cómo alguien puede hablar de la evidencia histórica de la resurrección cuando esta es, por naturaleza, un milagro, ¿no? Los milagros no pueden comprobarse científicamente. Correcto, pero no hace falta un milagro para probar la resurrección. Bueno, me encantaría que explicara eso. No, solo hay que demostrar que Jesús murió y que fue visto después. Claro, pero las mismas personas que aseguran haberlo visto eran fanáticos religiosos. En mi profesión a esas personas las llamamos fuentes parciales. Bueno, a mí tampoco me interesa lo parcial, señor Strobel. Verá, a mí me importan los hechos por motivos profesionales y personales. Espere, entonces, ¿cuáles son los hechos, doctor Habermas? La narración de la resurrección es más leyenda que historia. ¿De veras? No según los registros históricos. ¿Sabía que existe un relato de testigos presenciales específicos que se remontan a unos pocos meses después de la resurrección? Dicha fuente también afirma que 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. No hablamos de décadas ni siglos después de la crucifixión, señor Strobel, sino de meses. Oiga, ¿le gusta el café? Claro. 500 testigos, pero eso sigue siendo solo una fuente histórica, la Biblia. Incorrecto. Hay por lo menos 9 fuentes antiguas, tanto dentro como fuera de la Biblia, que confirman que los apóstoles y otros tuvieron un encuentro con Jesús después de la crucifixión. Sí, pero ellos ya eran seguidores de Jesús. Bueno, no todos. Piense en Pablo de Tarso. Originalmente era perseguidor de los cristianos, los cazaba y los mataba. Pero aún así murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no nos engañemos, la gente muere por mentiras todo el tiempo. 900 personas murieron por beber Kool-Aid envenenado en Johnstown. Cierto, y hay otros ejemplos como es en la historia, pero esta es la diferencia. La gente no bebe veneno voluntariamente por algo que sabe es mentira. Buen punto. Si los primeros mártires de la iglesia pensaban que la resurrección era un engaño, ¿por qué murieron voluntariamente por ella? ¿Lo haría usted? Quisiera volver a algo que dijo antes. Dijo que esto era algo personal para usted. ¿Por qué? Perdí a mi esposa debido al cáncer. Siento mucho eso. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero ese periodo de luto me hizo enfrentar mis creencias
Y fue cuando encontré mi verdadero consuelo. Porque sé que volveré a ver a mi esposa algún día. Y, perdóneme, pero como un hombre que dice valorar la evidencia sólida, ¿no le parece que esta clase de pensamiento esperanzador debilita su argumento? Para nada. El hecho de que me beneficie de la gravedad no prueba que sea real. Igual que mi aversión a los zancudos no es un argumento contra la existencia. Verá, lo que yo quiero y lo que no quiero no tiene ningún impacto en la verdad. Dicho esto, si la resurrección de Cristo significa que podré volver a estar con Debbie, no tengo problema con estar feliz por eso. A veces la verdad nos recuerda lo que realmente importa. Cuando me llaman para decirme que quieren refutar el acontecimiento más significativo de la historia humana, es importante que lo hagamos cara a cara, ¿no cree? Claro, está bien. Agradezco su tiempo. Bueno, mi línea de ataque es esta. La razón por la cual los testigos pudieron ver a Jesús después de Gólgota es porque nunca murió en la cruz. Porque si no murió no hay resurrección, ¿no? Correcto. Así que el hecho de que Jesús mismo o otra persona lo bajara de la cruz o si fingió su propia muerte no tiene importancia. Eso descarta por completo cada aspecto de la Sí, la resurrección. teoría del desmayo. Sí, bueno, se desmayó, no murió. Creo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo unos 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque el Corán lo dice. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo y prefiero que mis fuentes históricas se acerquen más a los Sí, hechos. pero admite que es posible. Señor Strobel, soy médico y científico y he visto muchos fenómenos extraños en mi vida. Pero la teoría del desmayo es basura. Basura. ¿Esa es una opinión médica? De hecho lo es. Los que creen en esa teoría tienden a ignorar el hecho de que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Sabe lo que pasa en una flagelación romana? Sí, la persona es azotada con un látigo. No, no azotada. Es golpeada y desfigurada salvajemente. Pero el látigo de cuero... Mango de está madera, trenzado correas de con cuero, bolas de y metal, fragmentos de hueso. La piel de la espalda de Jesús se hubiera reventado. Hasta los músculos y tendones habrían quedado expuestos. Así que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera el ser clavado en la cruz? Sí, es posible, pero eso no es nada en comparación con lo que sufre durante una crucifixión. Es una muerte lenta y atroz por asfixia. Venga conmigo. El trauma de los músculos de su pecho le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar. Así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz. Y luego volver a bajar para poder volver a inhalar, lo cual habría tenido que hacer una y otra vez, hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego, inevitablemente, Habría muerto en teoría, pero recordemos que estos soldados no eran médicos, ¿sí? Así que quizá lo bajaron de la cruz pensando que estaba muerto, pero de hecho no lo estaba. No, por supuesto no eran médicos, eran asesinos, eran muy buenos en su trabajo. Tenían que serlo. Si un prisionero escapaba vivo, entonces eran ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más atestiguados de la civilización antigua. Y si me permite el último clavo en el ataúd de la teoría del desmayo, es esta. Cuando los soldados le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica que Jesucristo murió en esa cruz. Disculpe, doctor. Venga. Un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Cuál es?
que la mayoría de ellos no es imparcial. Y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es. Y estaría en lo correcto. Señor, aunque he aprendido que los viajeros más imparciales que han emprendido este viaje dejan de serlo. Sin embargo, puedo recomendarle una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría usted en la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente. Hasta yo lo admitiré. Sobre la muerte física de Jesús. Es evidente que el peso de las pruebas médicas e históricas indican que Jesús ya había muerto cuando le infligieron la herida en el costado. Por consiguiente, las interpretaciones que se basan en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen no concordar con el conocimiento médico actual. Doctor, debo decirle que no me está diciendo lo que esperaba escuchar. Padre Márquez, Lee Strobel, gracias por recibirme. Por supuesto, claro. Debo decirle que yo también soy aficionado a Oh. la historia. Sí, y me intriga particularmente su trabajo arqueológico. Ah, en otra vida. En otra vida, sí. Me sorprende un poco, dada su gran reputación, que haya renunciado a eso por esto. ¿Podría ser más específico? Bueno, es que me parece que durante gran parte de 2000 años el cristianismo ha estado creando estos rituales y estas reglas, ¿sabe? Ha levantado todas estas catedrales majestuosas y a menudo costosas, y todo eso para validar una fe que en mi opinión está fundada sobre arena. ¿Y aún así todo sigue en pie? Sí, porque la gente sigue contando las mismas historias una y otra vez. Solo porque escriba algo y lo entierre bajo tierra no significa que sea verdad. Creo que empiezo a ver el motivo de su visita. Mire, entiendo que unas cuantas personas dijeron haber visto a Jesús después de su crucifixión y algunos incluso escribieron sobre eso, pero supongo que mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de estos manuscritos? Pues del mismo modo que autentificamos cualquier documento histórico, comparando y contrastando las copias que se han recuperado. Se llama crítica textual. Entre más copias tengamos, podemos hacer referencias cruzadas y saber si lo que el original dice es históricamente exacto. Y entre más antiguos sean los documentos, mejor. Tomemos la Ilíada de ejemplo. ¿Es auténtica? Tan auténtica como la tierra macedónica de donde la desenterré. Los griegos la consideraron su Biblia por muchos siglos. Sí, así es. Esta es una de las 1575 copias que existen hoy día. Ahora bien, la Ilíada fue escrita 800 años antes de Cristo. Sí. Esta copia griega está fechada en el tercer siglo DC. Así que 800, eso es 1100 años entre esta copia y la original, ¿sí? Correcto. Solo existe una colección de escritos antiguos que tiene más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Puede adivinar cuál es? Me dirá que es la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias hay? Hasta la fecha, los arqueólogos han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Son como 4 veces más que la Ilíada. ¿De verdad? El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en el antiguo Egipto y se remonta al segundo siglo DC. ¿Qué tan cerca está eso al original? Menos de 30 años. Tengo unos de los fragmentos en mi colección. Es todo un tesoro, ¿verdad? Después del Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos no se les comparan. Solo existen 100 copias de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. Si uno pusiera todas las copias que quedan de Aristóteles, una encima de otra, apenas medirían un poco más de 1 metro. Si hicieran lo mismo con las copias que quedan del Nuevo Testamento, la pila sería de 1 kilómetro. No existe nada en la historia que se le acerque.
¿Qué tal eso como confiable? Bueno, padre, de verdad se lo agradezco. Me ha dado mucho en qué pensar. El placer es todo mío. Ah, vaya, el sudario de Turín. Es una reproducción fantástica. El sudario original está en la Catedral de San Juan el Bautista en Italia, bajo llave. Por supuesto. Nunca nadie ha demostrado si el sudario es el verdadero sudario de Cristo. Pero cuando uno mira esos ojos por primera vez, el Galileo colgado en la cruz hace 2000 años, de pronto se convierte en una persona real. Pero, ¿por qué lo hizo? Digo, ¿por qué permitió que lo mataran si realmente es el Hijo de Dios? ¿Por qué no usó su poder para La defenderse? respuesta a eso fue lo que me hizo cambiar la arqueología por la iglesia. En realidad es muy sencillo. Por amor. Amor. Ven aquí, quiero hablar contigo. ¿Seguro que estás bien? Bueno, no he sido del todo sincero contigo estos últimos meses. Esa forma de iniciar una conversación da mucho miedo. Solo escúchame, ¿sí? Cuando te hiciste cristiana, entré en pánico. Digo, sí, me asusté y sentí que tenía que salvarte. Así que decidí dedicarme a probar que todo esto era un engaño. Y es lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¿Tu investigación? Sí, bueno, mira esto. Todo esto... está todo aquí. Por eso he estado tan distraído. Por eso fui a California. Tenía que probar que era un engaño. Pero no pude. Las pruebas a favor de tu fe son más abrumadoras de lo que podría haber imaginado. Pero no fueron solo las pruebas, ¿sí? Fuiste tú. Tú nunca dejaste de amarme. Nunca te rendiste conmigo. Y creo que por eso Dios tampoco se rindió. Vaya. ¿Qué? Digo, yo tampoco creo que Dios se rindió contigo, pero ¿qué estás diciendo? Ni yo puedo creer que vaya a decir esto en voz alta. Yo creo. Cariño. Bien, déjame mostrarte algo. Aquí. Pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Y qué significa eso? Bueno, que creer más recibir es convertirse. Bueno, ¿y cómo es que... cómo recibo? ¿Qué debo...? ¿Cuál es el protocolo para eso? No hay una forma correcta o incorrecta, solo tú habla con Dios. Ábrele tu corazón. ¿Y lo hacemos aquí? Digo, ¿no deberíamos ir a la iglesia? Aquí mismo, esta es tu iglesia. Bueno, Ven aquí.
Dios. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero no puedo ignorar las pruebas. Y no lo sé todo. Nunca lo sabré todo. Pero sé suficiente. Y lo creo. Y siento haber hecho sufrir a mi esposa, a toda mi familia. Pero creo que eres real. Y no sé lo que está por venir. No lo sé. No sé lo que significa. Solo sé que lo que quiero, quiero lo que está por venir. Así que hagámoslo. Amén. Amén. Supongo que yo también estoy loco.